Todos sabemos que los buenos hábitos alineados con nuestro proyecto de vida nos van acercando cada vez más a nuestra propia visión de éxito. Hoy te voy a contar cuáles son los hábitos que más me han cambiado la vida, donde realmente me puedo sentir con esta plenitud y este bienestar, y también te voy a contar cuál es el sustento científico que hay detrás de cada hábito y cómo logré integrarlos a mi vida. Hola, yo soy Tati Uribe, mentora de emprendedoras y mamá, y este tipo de temas me gustan muchísimo. A mí me encanta hablar de hábitos porque yo siempre pensaba que yo era una persona demasiado disciplinada. De hecho, todavía lo pienso. Me pongo un objetivo, una meta y soy capaz de llevar ese paso a paso para lograr ese objetivo. Sin embargo, con el tema de los hábitos, principalmente los relacionados con autocuidado, salud física, salud mental, yo sentía que si no era algo que había integrado a mi vida desde muy chiquita, ya luego iba a ser demasiado difícil. Y no te miento, por supuesto supone un reto, pero siento que cuando entiendes el poder que tienen los hábitos puntuales, más allá de la moda que existe en el momento en las redes sociales, tu cerebro logra integrar mucho mejor la información para empezar a poner esos hábitos en práctica. Hace 1 año y medio yo era una persona supremamente sedentaria, no tenía mucha conciencia sobre la alimentación, o más bien creo que sí tenía la conciencia de que lo estaba haciendo mal, pero no estaba tomando acción para hacerlo bien. También entendía la importancia del ejercicio, pero siempre me identifiqué con una persona que no podía hacer ejercicio, que tenía asma inducida por el ejercicio, mejor dicho, que tenía esta relación de conflicto. Además, tenía múltiples diagnósticos en toda la parte de salud mental. Me dijeron que era una persona con ansiedad, con depresión, con trastornos del sueño. Tomaba medicación para mis trastornos del sueño, como te he contado un montón de veces, y además, como si todo esto fuera poco, mis rodillas eran mis peores enemigas. Todo el tiempo me estaban doliendo, muchas veces yo perdía las noches por el dolor tan fuerte que sentía en mis rodillas. Fui donde ortopedistas, donde reumatólogos, unos me daban un diagnóstico, otros me daban otro diagnóstico, me hacían un montón de exámenes, radiografías, bueno, todo lo que tú quieras, hasta cartílago de tiburón me mandaron a tomar, y realmente yo siento que todo estaba muy conectado con esta visión holística de mi persona, cómo yo estaba integrando a mi vida la salud física y la salud mental en la consecución de mis objetivos. Me empiezo a identificar con este modelo de persona exitosa que nunca tiene tiempo, o me cuido cuando esto suceda, o empiezo a tener más conciencia de mis pensamientos cuando esto pase, o hago ejercicio cuando mis hijos sean más grandes. No sé si a ti te haya pasado, pero a mí sí. Yo no interioricé muy bien muchos hábitos desde que estaba chiquita. Muchos de ellos no me los enseñaron, no me los reforzaron, pero otros, como por un tema de quiero llevarle la contraria a mis papás, no los integré. Lo que sucedió entonces en la edad adulta era que yo podía entender la consecuencia o las consecuencias de la falta de esos hábitos en mi estilo de vida, en mi calidad de vida, pero yo siempre pensaba que esa acción la tomaría después, cuando esto o lo otro suceda. Y creo que eso es lo que pasa mucho. Nosotros estamos en esta cultura del estrés donde normalizamos el estrés y el burnout. Es como, ok, si tú quieres tener A, entonces tienes que pasar por todo esto para que puedas alcanzar esa visión de éxito. Y si bien es importante entender que el estrés es parte de la vida, que el estrés es lo que te impulsa y lo que te mueve a salir de ciertas situaciones para explorar otras nuevas oportunidades, tenemos que diferenciar y entender que existe un estrés que es positivo, que te mueve, que te saca del lugar donde estás y te empuja a hacer algo nuevo. Por ejemplo, pasarte de un trabajo a otro para mejorar es una situación estresante. Cuando te estás mudando porque vas a un lugar mejor es una situación estresante, pero tiende a pasar con un proceso adaptativo. Lo que sucede muchísimas veces con este otro tipo de estrés es que se convierte en algo crónico, donde todo el tiempo sentimos que estamos cargando con algo en el trabajo, con nuestras familias, y no sabemos hacer esta autogestión para disminuir esos niveles de estrés en nuestro cuerpo que son tan nocivos. Y el tema es que tú, como yo, seguramente lo hemos normalizado durante muchísimo tiempo. Si yo quiero ser una emprendedora exitosa, pues debo estresarme, debo estar en periodos de burnout para lograr mis objetivos. Solamente puedo cuidarme cuando
cuando mis hijos estén más grandes, porque bebés es imposible. Solamente puedo darle prioridad a mi salud mental cuando mis hijos ya se vayan de la casa o cuando mi negocio sea muy rentable. Solamente puedo sentirme en armonía cuando este proyecto que yo he decidido emprender y sacar adelante sea un éxito, y nada más alejado de la realidad. Cuando yo empiezo este camino de descubrimiento, de entender el sustento científico que hay detrás de todos estos hábitos, me doy cuenta que no deberían ser un resultado o como el premio que recibimos después de haber logrado algo, sino que son la vitamina que va a mover todos esos logros que vienen de ahora en adelante. Y del primer hábito que quiero que hablemos es de la meditación, que yo sé que se habla demasiado de la meditación, pero yo siento que todavía no hemos entendido que hay más allá de simplemente medita y deja tu mente en blanco. Mira, normalmente tenemos esta tendencia a relacionar la meditación con una corriente religiosa. Ese es el primer error. Lo segundo, tenemos esta tendencia a relacionar la meditación con dejar la mente en blanco. Siguiente error, es muy difícil que nuestra mente se pueda quedar en blanco. Normalmente cuando nosotros estamos meditando entramos a lo que llamamos la mente del mono, y es que podemos estar yendo de pensamiento en pensamiento aquí y allá, y es perfectamente normal y hace parte del proceso meditativo. ¿Qué es lo que se busca en una meditación efectiva? La idea es que tú logres disociarte del pensamiento, es decir, yo no soy el pensamiento, yo soy la persona que puede contemplar ese pensamiento. Y lo dejo ir y lo dejo pasar, porque la idea es que la meditación se convierta en un entrenamiento para tu vida real. Así lo he visto yo, y creo que es la forma más fácil de lograr meditar cuando tú sientes que tienes una mente inquieta, como es mi caso. ¿Qué sucede? Que yo siempre decía, listo, voy a meditar, entonces cierro los ojos, voy a estar pensando en qué, porque yo no puedo dejar mi mente en blanco, esto es imposible para mí. Cuando entendí que no se trata de dejar la mente en blanco, sino que se trata más bien de contemplar lo que yo estoy pensando sin juzgarlo, es que este entrenamiento ha tomado mucho poder en mi vida. Porque lo que sucede en la vida real es que tenemos situaciones donde emitimos juicios de forma deliberada y rápida contra otros y contra nosotros mismos. Y ahí es donde radica una fuente de estrés, una fuente de ansiedad, una fuente de conflicto. En mi caso, por ejemplo, más que hacer juicios hacia otros, que no es una conducta muy habitual en mi caso, yo sí tengo esta conducta o esta tendencia a juzgarme mucho a mí misma. Y la idea de la meditación, o lo que a mí me ha servido muchísimo, es encontrarlo como un entrenamiento para decir, un momento, yo no soy este pensamiento, yo no soy esta creencia, yo no soy esta idea, simplemente soy quien la observa. Y ya con esta idea se nos hace mucho más fácil meditar, porque nos damos cuenta que no se trata de inhibir el pensamiento, sino simplemente contemplarlo. Ahora, más allá de esta connotación mística o religiosa que se le puede dar a la meditación, te voy a hablar de una forma muy laica, y es que básicamente la meditación tiene efectos muy poderosos a nivel cerebral, porque lo que hace es bajar las ondas cerebrales y logramos un estado donde estamos más en conexión con niveles inconscientes a los que no podemos llegar muchas veces con el estrés del día a día. Nosotros todos los días vivimos supremamente estresados a las carreras, tenemos varios roles que cumplir, y lo que va sucediendo es que se va saturando la mente y se va llenando, y no logramos transitar muy bien nuestras emociones, no logramos diferenciar muy bien los tipos de pensamientos que estamos teniendo durante el día, y nos cuesta además encontrar la paz en nosotros mismos. La idea de la meditación, quiero que te lo imagines de esta forma, o el impacto que puede tener en tu cerebro, es como cuando tú vives, no sé, pensemos en una ciudad medio caótica, Nueva York. Tú vives en Nueva York y tú ves todo el tiempo gente corriendo, todo están pitando todo el tiempo, suenan las sirenas, hay un montón de basura, la gente va rápido, va a 1000, y tú te vas al campo y todo está en calma y todo se siente tan bien que tú dices, ay, esto era lo que yo necesitaba. La idea de la meditación es que el campo, ese lugar tranquilo, ese espacio de paz, esté en tu propia mente, y que tú no tengas que salir afuera a buscar otro espacio. Obviamente esto va a ser muy bueno, ¿sí? Ir a
al campo, ir al aire libre, meditar en otro espacio, pero la idea de la meditación es que en tu propio ser tú puedas encontrar ese espacio seguro, que puedas encontrar ese momento de calma donde a través de la respiración y la contemplación de los pensamientos tú puedas volver a anclarte al momento presente y transitar esas emociones difíciles de sentir que estás viviendo en ese momento. Y otro gran objetivo de la meditación es todo lo que tiene que ver con transformar la identidad, la visualización y el cumplimiento de metas. Cuando nosotros estamos en este estado consciente, creemos que pensamos y que al pensar estamos cambiando nuestra realidad, pero la verdad es que la mente consciente es máximo un 5%. El otro 95-98% es la mente inconsciente, la que va dictando esos pilotos automáticos y que hemos hablado en otros episodios. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos gobernados por nuestra mente inconsciente, vienen un montón de creencias que nos limitan, pilotos automáticos que no están marcando la ruta de ese nuevo proyecto de vida que yo quiero generar. Viene la consecución de hábitos que no son tan provechosos para ese proyecto de vida en el que yo quiero trabajar. Y lo que sucede en la meditación es que como logramos bajar las ondas cerebrales y nuestro cerebro se calma y entramos en otro estado, logramos ahí a través de la visualización cambiar conductas, logramos también cambiar patrones de pensamiento, incluso logramos cambiar nuestra realidad. Para que puedas ir más profundo con este tema si te apasiona, te recomiendo mucho el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. El libro se enfoca principalmente en este arte de la meditación para cambiar el ser humano que eres, para cambiar la persona que eres y convertirte en tu mejor versión todos los días, así que te lo recomiendo para que vayas más profundo con este tema. El siguiente hábito que yo siento ha generado un muy buen cambio en mi salud física y mental es hacer un tratamiento con probióticos 2 veces al año. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Yo no soy médico, yo no hago parte del sistema de salud, así que creo que esto es muy importante que lo converses con tu médico de cabecera, pero te quiero contar cómo llegué yo a entender la importancia de los probióticos. Hay una doctora que a mí me encanta que se llama doctora Tara Swart y ella se enfoca muchísimo en hablar del aspecto neurocientífico detrás de la visualización, detrás de la ley de atracción, de cómo podemos mejorar nuestros hábitos, todo muy desde la ciencia y el manejo del cerebro. Y ella explica que hay una conexión súper importante que incluso hace parte de las investigaciones más recientes de este sector de las neurociencias, y es la conexión que existe entre los intestinos, toda la parte de la microbiota y nuestro cerebro. Y no quiero irme aquí muy profundo con esto porque, como te digo, no soy una experta en el tema, pero lo que ella explica es que los probióticos ayudan a mejorar la microbiota y que la microbiota, al estar tan conectada con el cerebro, mejora la calidad de nuestros pensamientos. Así que obviamente con una buena alimentación basado en verduras, frutas, alimentos que no sean ultraprocesados, la salud de nuestro cerebro va a mejorar muchísimo y también la calidad de nuestros pensamientos, pero también ella recomienda hacer 2 veces al año un tratamiento con probióticos por lo menos durante un mes, es decir, por ejemplo, consumir un mes probióticos y luego, no sé, esto lo haces en enero y luego lo vuelves a hacer en junio. Yo en este momento me encuentro en mi tratamiento con probióticos y lo que ella recomienda es que, bueno, tú puedes incluir algún yogurt o cosas que tengan probióticos, pero ella recomienda que estas 2 veces en el año se hagan a través de, por ejemplo, yo tengo los sobrecitos que traen el polvito con los probióticos o que sea en cápsulas, etcétera. Pero aquí, como te digo, es una idea que me pareció demasiado importante. Me parece fundamental también que se haga con acompañamiento médico. De hecho, no te voy a decir exactamente el nombre de los probióticos que estoy utilizando porque no quiero que esto suene a recomendación o a receta. Sí me parece importante que lo consultes con tu médico porque, por supuesto, todo el tema de mejora de la microbiota es importante para un montón de cosas digestivas, toda la parte de estreñimiento, absorción de nutrientes, pero también tiene un componente fundamental en cómo nosotros estamos pensando, que
tan positivos somos, qué tan optimistas estamos. Y para mí el tema de la salud del cerebro y de la calidad de mis pensamientos es fundamental y realmente he visto una diferencia. Por eso hoy se habla tanto de que nuestra parte intestinal es el segundo cerebro, porque aquí hay demasiadas neuronas, aquí se acumula reserva de serotonina y esto nos va a ayudar muchísimo a que si tenemos una buena salud intestinal, pues la calidad de nuestros pensamientos mejore también y otro montón de factores. Como te digo, por supuesto, la buena alimentación va a ser crucial en este punto, pero si tenemos la oportunidad de darle un plus con esta ingesta de probióticos guiado con un profesional, va a ser muy bueno también. Siguiente punto, llevar un journal, llevar un diario, ya lo hemos hablado aquí un montón de veces y siempre que hablo de este punto les cuento que yo llevando un diario me sentía como en mi época de quinceañera contusa, con guayabo, con depresión, con angustia. ¿Cómo me sentía en ese momento cuando era una adolescente que iba escribiendo, ¡ay, me rompieron mi corazón! Seguramente si tú también te estás sintiendo así al llevar un journal, te entiendo. He estado en esa situación, pero lo que sucede es que llevar un journal es una actividad supremamente meditativa. Lo que pasa es que a veces nuestra mente va a 1000 y la mano va un poco más lento. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de escritura a mano, logramos bajar la revolución de nuestros pensamientos, logramos bajar las revoluciones cerebrales y lograr llevar como una especie de armonía entre nuestro cerebro y nuestra mano para lograr hacer este ejercicio. Nos ayuda muchísimo a hacer gestión emocional, a tener este espacio meditativo a través de la escritura, es una especie de meditación activa, nos permite también a contemplar y entender mucho mejor nuestras emociones, nuestros miedos y cuando tú entiendes algo lo puedes gestionar mucho mejor. También nos ayuda muchísimo en temas de visualización, cómo nosotros queremos proyectarnos en nuestra vida, qué sueños tenemos, tanto materiales como personales, cambios en nuestra identidad. La actividad de hacer journal nos puede ayudar muchísimo con ello. ¿Qué es algo importante acá que para mí es crucial? No te pongas la meta de tener que escribir, no sé, 1 hora en el journal o tengo que llenar 3 páginas. Simplemente con escribir, por ejemplo, 3 cosas por las que estoy agradecido hoy o cómo me siento en este momento, con eso va a ser absolutamente suficiente. Cuando nosotros hacemos la actividad de journaling, normalmente la recomendación es que seas muy espontáneo en la escritura. Cómo te sientes, si estás mal, descarga ahí toda tu dificultad, todos tus retos. Si te sientes muy bien, agradece, etcétera. Pero desde mi experiencia, una de las herramientas más poderosas para nosotros llevar este diario es hacerlo un espacio de gratitud. La gratitud tiene un impacto demasiado poderoso a nivel cerebral y te voy a explicar por qué. Cuando nosotros estamos agradeciendo incluso por cosas pequeñas, nuestro foco, nuestra atención, el sistema de activación reticular, para hacértelo un poquito más técnico, se enfoca en lo bueno que está sucediendo. Y como nos estamos enfocando tanto en lo bueno, así sea mínimo, el sistema de activación reticular nos empieza a mostrar más de lo mismo, nos empieza a mostrar más oportunidades, más formas de encontrar la dicha en pequeños momentos del día y empieza un cambio en nuestras rutas cerebrales que son impresionantes. Por eso agradecer es tan poderoso. Aquí, mira, hay una frase que a mí me encanta y es: ámame cuando menos lo merezca, que es cuando más lo necesito. Y yo siempre pienso en una modificación de la frase que es: agradece cuando menos lo sientas, porque es cuando más lo necesitas. Cuando nosotros nos sentimos más vacíos, cuando creemos que falta el sentido, cuando estamos pasando por una situación difícil, ahí es cuando más debemos agradecer. Así que agradece cuando menos lo sientas, porque es cuando más lo necesitas. Y el hecho de aprender a agradecer por cosas muy triviales, entre comillas, es un ejercicio supremamente poderoso. Claro, si yo estoy de viaje y estoy en la playa y veo un atardecer precioso mientras mis hijos juegan en el mar, pues es muy fácil agradecer y está lindo y lo escribes en tu journal y está perfecto. Pero qué difícil es agradecer
cuando tu niño está enfermo, cuando el otro te está haciendo pataleta todo el día, cuando tienes una dificultad con tu pareja, cuando tú no estás muy bien de salud. En esos momentos es donde más importancia tiene la gratitud como un ejercicio de transformación de tus rutas cerebrales. El siguiente hábito es hacer yoga o hacer cualquier actividad física. En mi caso yo te voy a hablar de la práctica de yoga porque es lo que hago principalmente. Y aquí quiero decirte que para nosotros configurar hábitos que mejoren nuestra salud mental y nuestra salud física y que además nos ayuden a nivelar nuestros niveles de estrés para tener una vida mucho más saludable, porque ya sabemos que el estrés nos está matando, que el estrés puede desencadenar otro montón de enfermedades y que nosotros desde la epigenética con todos estos hábitos podemos contribuir a apagar ciertos genes y a que no se disparen diferentes enfermedades. ¿Qué sucede con la práctica de yoga? Que yoga no es simplemente un ejercicio físico, sino que también es un entrenamiento mental donde estás muy consciente de la respiración, donde estás supremamente anclado al momento presente. Y hay algo muy importante tanto en la práctica de yoga como en la práctica de cualquier otro deporte. Solamente con 5 minutos de práctica tú logras unos resultados impresionantes en tu salud mental y en la forma en la que regulas y modulas el estrés. Aquí tú me vas a decir, ay, bueno, pero es que si yo hago 5 minutos de caminata no me van a salir cuadritos. Y si yo hago una secuencia de 5 minutos de yoga, mis brazos no se van a ver musculosos. Y aquí lo que te quiero decir es que no es la promesa del mundo fitness. Es decir, con 5 minutos probablemente tú no vas a tener el cuerpo de tus sueños. Yo sé que no, pero con 5 minutos tu salud mental sí va a mejorar un 100%. Entonces no es la promesa del mundo fitness, es la promesa de la salud mental. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque cuando vivimos estilos de vida sedentarios, como era mi caso, casi siempre la atención está puesta en el objetivo que quiero lograr. Y normalmente la sociedad nos vende el objetivo del cuerpo con ciertas características. Como tengo los brazos, como tengo el abdomen, qué tan tonificadas están las piernas. Y eso está muy bien. Y si tú lo disfrutas está bien. Pero si yo me pongo en esa situación en la que yo estaba, donde yo sentía que para poder lograr ver cambios tenía que estar haciendo 1 hora o estar 2 horas en el gimnasio y a mí me parecía aterrador pensar en eso, es muy difícil que yo logre entrar al hábito del ejercicio físico. ¿Qué te quiero decir? Que con 5 minutos tú estás logrando algo impresionante. Tal vez no en cuánto te crece la nalga o cómo tienes el brazo, tal vez no en eso, pero sí se están generando cambios importantísimos en tu cerebro. De hecho, hay una doctora de Harvard que está enfocada en estudiar el estrés y ella dice: con el simple hecho de que tú parquees más lejos cuando vas a mercar y logres hacer esa caminata, logras un efecto muy importante. Con el simple hecho de que tú, en vez de tomar el ascensor, tomes las escaleras, ya lograste algo muy importante durante el día. Y te lo digo para que marques esos hitos como cosas relevantes por tu salud para que no te desanimes en el camino. Yo a veces me siento con muchísima pereza de hacer mi práctica de yoga, que usualmente es de 40 minutos a 1 hora. A veces también practico pilates y me da muchísima pereza. Estoy aburrida, siento como mi cuerpo dormido y más que decir voy a hacer los 40 minutos o voy a hacer 1 hora, digo voy a buscar una rutina de 10 minutos que la pueda hacer y casi siempre en esa rutina de 10 minutos me animo y hago la siguiente o hago la de 10 minutos y luego me hago otra de 30 minutos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo empieza a despertar y a decirte esto me gusta, vamos a hacerlo más. El siguiente hábito que te recomiendo muchísimo, sobre todo si como yo tenías dificultades para dormir o si tú sientes que duermes ciertas horas pero no descansas, es que escuches ondas delta u ondas teta antes de dormir. Las ondas delta son las ondas de más baja frecuencia. Estas ondas son lentas, son fuertes y se generan en la etapa del sueño profundo y reparador. ¿Qué sucede? Que estas ondas nos ayudan a sentirnos regenerados y promueven el sistema inmunológico. Y por otro lado están las ondas teta, que se alcanzan en estados de calma profunda cuando nuestros sentidos se enfocan en nuestro mundo interior. Ahora, estos son los tipos de ondas cerebrales que normalmente nosotros experimentamos, con otras más dependiendo del estado en el que nos encontremos.
pero si tú le dices a Alexa o buscas en Spotify ondas teta y delta, pues vas a escuchar una serie de sonidos que promueven la generación de esa longitud de onda en nuestro cerebro. Así que es muy bueno si puedes ponerlas un tiempecito antes de irte a dormir y dejarlas durante la noche para que se promuevan esos estados de relajación. Siguiente hábito, estudiar con propósito. Y cuando hablo de estudiar con propósito me refiero a entender cuáles son los retos que yo realmente quiero trabajar en mi vida y cómo esa educación que voy a recibir le aporta a ese proyecto de vida. Porque si no estamos encaminando de forma objetiva o clara nuestra educación, nos llenamos de tanta información que entramos en una fuerte parálisis por análisis. Mira, yo siempre he tenido este hábito de estudiar, lo he dicho en muchos videos, mi meta es por lo menos estudiar 1 hora al día algo, ya sea a través de un libro, a través de un podcast, si estoy haciendo un curso, si estoy haciendo una mentoría, que siempre mi cerebro se acostumbre a que recibe nueva información y que encuentro información que choca fuertemente con lo que estoy pensando en el momento, para que se me vayan generando nuevas rutas cerebrales. ¿Qué es lo importante? Que no nos llenemos de información porque sí, como yo voy a estudiar de esto y mañana estudio de lo otro y luego de lo otro, porque nunca logras integrar ese aprendizaje a tu vida ni logras relacionarlo con una mejora significativa para tu existencia. Yo no sé si tú has visto que hay un montón de personas que se leen todos los libros que tú quieras de desarrollo personal, pero no logran implementar ninguno, ni logran avanzar con ninguno. Esto sucede porque lo que están estudiando, lo que están leyendo, lo que están aprendiendo, no se puede integrar a la vida porque está desconectado de ese propósito o de ese objetivo que se pretende con la educación. ¿Qué te recomiendo yo? Analiza cuáles son los retos que tú estás teniendo en tu vida en este momento, en temas de crianza, en temas de alimentación, en cómo poner límites, cómo establecer hábitos, cómo mejorar las ventas de mi negocio. Entiende cuál es el reto en el que tú te quieres enfocar y dedica un tiempo específico para buscar información asociada a ese reto. Que no te pongas a saltar de aquí y allá porque no logras integrar esa información. Ejemplo, hoy me escucho un podcast de crianza, mañana me estudio un libro de alimentación consciente, pasado mañana me veo un podcast sobre cómo vender más. Es como si no pudieras llevar una propia ruta de aprendizaje y esto cada vez se hace más difícil. Si tú quieres mejorar tu alimentación y entender cómo funciona una alimentación consciente, dedícale un tiempo a estudiar solo de alimentación consciente. Hoy me escucho este podcast, mañana me leo este libro, luego voy a hacer este curso y luego me escucho este podcast. Fin. Ahí empiezo a implementar. Luego, quiero mejorar las ventas de mi negocio. Entonces, hoy voy a trabajar una clase de Facebook Ads. Mañana voy a hacer una clase con Tati sobre cómo mejorar mis creencias sobre la venta. Luego voy a trabajar cómo mejorar las ventas a través de TikTok. Todo en función del reto que tú estés teniendo para que lo puedas integrar a tu vida. Si tú eres capaz de revisar un contenido, integrarlo a tu vida, luego otro, integrarlo a tu vida, está perfecto. Pero la mayoría de los seres humanos no funcionamos así, sino que necesitamos una serie de inputs sobre cierta información para lograr una verdadera transformación. Por eso te recomiendo que el estudio sea así, pensado y con propósito. El siguiente hábito es bañarse antes de ir a dormir. Y esto tiene múltiples beneficios. Yo la verdad era algo que decía como, ay, ¿qué es esta pereza? Me costó incluir este hábito en mi rutina. Todavía tengo días donde no lo logro. A veces porque salgo hasta más tardecito y quiero llegar a dormirme inmediatamente, otras veces porque simplemente me da pereza, pero el efecto y la sensación que tiene el baño es impresionante. Y de hecho yo sé que tú lo has sentido, si de pronto esto no lo tienes como un hábito, pero por alguna razón, no sé, sudaste mucho y llegaste y te bañaste, yo sé que has sentido la diferencia. ¿Qué sucede? Lo primero es que una ducha nos ayuda a relajar nuestros músculos, entonces esto nos ayuda a que el cuerpo se sienta mucho más liviano, listo para llegar a la cama. También nos ayuda muchísimo con la reducción de los niveles de estrés. Vivimos en un estrés crónico casi que normalizado lastimosamente y el baño, sobre todo con agua tibia o calientita, nos ayuda muchísimo a bajar estos niveles de estrés. Mejora muchísimo el estado de ánimo, ayuda mucho en el manejo de ansiedad
actividad y por supuesto es un gran preámbulo para ir preparando al cuerpo y enviarle la señal, si se hace de forma repetitiva, que ya es momento de ir a la cama. Así como cuando tú te despiertas y te bañas, es como si haces un reset, como que tú te levantas, el cuerpo está perezado, pero cuando te bañas ya tienes ese punch de energía. Si lo empiezas a hacer de forma repetitiva en la noche, tiene el efecto contrario. Ya estoy listo, voy a dormir y esto es lo que hago antes de dormir, así que tu cerebro se empieza a disponer para entrar en esa rutina de sueño. Y muy conectado con esto viene tener un olor antes de dormir. También esto lo recomiendo un montón si tú como yo has tenido trastornos de sueño, si te cuesta quedarte dormido, si tú, no sé, pones la cabeza en la almohada a las 8 de la noche y a las 3 de la mañana no te has podido dormir, que era algo que me pasaba a mí. Trata de tener un olor que siempre pongas antes de irte a dormir. Puede ser que tengas un spray de linos, puede ser que pongas un difusor con aceites esenciales, puede ser que pongas una gotita de aceite esencial en tus muñecas y la huelas, porque esto nos va a generar el mismo condicionamiento operante de la ducha. Si yo siempre que tengo este olor voy a dormir, se genera este condicionamiento en mi cerebro de cuando lo siento, entonces voy a entrar en mi rutina de sueño. Pero para que estos dos factores funcionen muy bien, yo necesito que tú te alejes de las pantallas más o menos 1 hora y media o 2 horas antes de irte a dormir. Yo sé que esto tiende a ser muy difícil, sobre todo porque estamos muy acostumbrados a que nuestro celular sea nuestra compañía para todo. Pero lo que pasa con las pantallas, sobre todo con estas luces azules, es que generan estos estados de alerta de nuestro cerebro donde él no puede entender muy bien en qué momento puede ir bajando esa revolución para irse a dormir. Es súper importante que 1 hora y media, 2 horas antes de irte a dormir no utilices pantallas de luz azul. Ahora, si tú dices, esto es absolutamente necesario para mi existencia, que no vería por qué, pero puede pasar, yo te recomiendo que pongas tu celular en escala de grises. Es una configuración que tú puedes hacer tanto en Android como en iOS y el celular va a quedar completamente gris. Disminuye el brillo lo más que puedas. Sin embargo, si va a ser para consumo de redes sociales, por ejemplo, yo no te recomiendo para nada que lo hagas porque tu cerebro se va a poner más ansioso, vas a estar sobrepensando más y vas a tener esta sensación que yo tenía muchísimo en las noches de no puedo apagar mi mente. Mi mente sigue activa, estoy pensando en la noticia que leí, estoy pensando en la foto que vi, estoy pensando en el producto que quiero comprar y es difícil apagar la mente, cesar un poco esos pensamientos y por eso nos cuesta tanto irnos a dormir. Si tú logras de forma consistente, por lo menos durante los próximos 10 días, dejar tu celular completamente, ojalá ni siquiera con pantalla gris, nada, dejar completamente tu celular 2 horas antes de dormir, vas a notar una diferencia sustancial en la calidad de tu sueño. No solo con la capacidad de dormirte rápido, de poner la cabeza en la almohada y más o menos en unos 20 o 30 minutos estar dormido, sino también cómo te vas a sentir al otro día, con qué energía te levantas. Ahora, aquí te he dado una serie de hábitos, todos han sido demasiado poderosos para mi vida, he sentido unas transformaciones importantísimas, han sido hábitos que me han permitido generar mejores resultados en mis roles, tanto como empresaria, como mamá, o sea, todo esto no es en vano. Como te decía, yo siempre esperaba llegar a un punto para poder tener estos hábitos. Cuando desmonté esta creencia y dije, no, un momentico, primero tengo mis hábitos para poder entonces llegar a ese punto con más tranquilidad, todo empezó a cambiar. ¿Qué te quiero decir acá? Que incluso instaurar hábitos positivos es una situación supremamente estresante. Así que mi recomendación final es vincula 2 hábitos a la vez. Cuando ya los domines, vinculas otros 2 y así te vas yendo. Cuando yo aprendí esto, me di cuenta que por eso estaba todo mal en mis rutinas, porque yo quería hacer todo de tacada. Entonces yo decía, listo, dicen que me tengo que levantar a las 5, me levanto a las 5, check. Ahora, tengo que llenar un journal, listo, lleno el journal. Tengo que meditar, tengo que hacer ejercicio. Eran como 8 cosas que me sugerían hacer en las mañanas todos los expertos y lo podía hacer 5 días y al 6º yo ya estaba como no puedo más, no puedo con mi vida. Claro, porque estaba en una situación tan estresante que la motivación se pierde en el camino y no logras integrar muy bien las cosas.
Así que vamos con pequeños pasos. De todo esto que hablamos hoy, escoge 2 cosas, las 2 cosas que sean más fáciles para ti y empecemos a ejecutarla. Dale un tiempo, más o menos de 8 semanas, para que ese hábito se instaure en tu vida y lo puedas integrar muy bien. Y cuando lo logres, integra otros 2. Y así nos vamos yendo. Te vas a dar cuenta que al cabo de unos cuantos meses ya tienes rutinas de hábitos saludables, tanto para tu parte física como para tu parte mental, que te van a cambiar la vida realmente sin que te abrumes en el proceso. La idea no es abrumarnos en el proceso, porque si lo hacemos, dejamos todo de lado, nos decimos simplemente esto no es para mí, no es algo con lo que yo pueda trabajar durante mi día a día y cada vez se va a hacer mucho más difícil. Ya para terminar, último hábito que es en el que estoy trabajando ahorita, alimentación consciente. Y esto lo digo con muchísima emoción porque no es un hábito que simplemente lo estoy integrando a mi vida, sino también a la vida de mis hijos. Si quieres que te cuente de forma súper abierta y súper real desde una mamá que cometió 1000 errores con su propia alimentación y la alimentación de sus hijos, te dejo en la cajita de información el link al podcast que tengo con mi esposo que se llama En la Casa Hablamos. Ahí fuimos súper profundo en este hábito, porque ese es uno de esos hábitos que yo creí que ya todo mal conmigo. No es el que más llevo trabajando, porque te he dicho que es importante ir vinculando hábitos de forma paulatina. Y para mí este era el hábito que más me costaba, sobre todo porque yo sentía que ya había perdido la batalla en alimentar de forma más consciente a mis hijos. Para resumirte, siempre les di mucho dulce, mucho mecato de paquetico, juguitos de cajita. Y yo sentía que ya no había nada que hacer porque les presenté todo eso desde que estaban muy pequeños. Y yo sentía que, bueno, ya ahora alejarlos del dulce, de los ultraprocesados, de las cosas de paquete, iba a ser misión imposible. La verdad, y para mi sorpresa, fue que cuando me dispuse y me propuse que iba a hacerlo diferente y lo hablé con mi esposo y llegamos a acuerdos juntos, los niños tienen una neuroplasticidad impresionante, así que ellos lograron hacer unos cambios maravillosos. La idea no es como satanizarles los alimentos, sino más bien que ellos sean conscientes de qué es lo mejor para su cuerpo y para su cerebro, que para mí es muy importante. Pero bueno, quiero que si quieres entrar a detalle de cómo fue este proceso de tener una alimentación más consciente, vayas a este episodio. Recuerda también que yo siempre te espero en mi membresía Atajo al Éxito. Atajo al Éxito es un espacio de formación para alcanzar tu propia visión de éxito, donde mezclamos 2 enfoques. La conexión esencial, donde trabajamos toda la parte de reprogramación de creencias, procrastinación, hábitos, relación con el dinero, y tenemos toda la parte de implementación práctica, donde ya te vamos a hablar de ventas, marketing digital, inteligencia artificial y todas estas nuevas tendencias que están en vanguardia para que logres tu propia visión de éxito. Así que aquí abajo te dejo el link para que puedas ingresar. Te espero, quiero ser tu mentora, quiero acompañarte en este proceso. Te mando un abrazo muy grande y yo te veo muy pronto. ¡Chao!